Hola, yo soy Juliana. Y yo soy Marcela, dos mujeres con dos trayectorias y millones de historias que contar. Aquí hablamos de mentalidad, crecimiento personal, lecciones aprendidas, liderazgo y todas esas experiencias que nos han transformado. Porque cuando encontramos nuestra voz, ya no hay vuelta atrás. ¿Y ahora quién nos calla? Hola Marce, qué rico nuevamente en un episodio más de Y ahora quién nos calla. Volvernos a ver, volver a estar con nuestra gente y siempre traerles temas ricos, interesantes, enriquecedores. Y pues hoy tú te has encargado de traer una invitada increíble. Te voy a pedir el favor que nos la presentes, pero que nos des un contexto porque tiene una historia de vida maravillosa. Juli, qué rico estar de nuevo por aquí. Me encanta que podamos tener un episodio más. Y bueno, hoy tengo una invitada de lujo. Tuve la oportunidad de conocerla en el evento que estuve de John Maxwell. Su nombre es Amparo Moles. Y yo creo que desde el primer momento en que la conocí y la vi, porque visualmente es una persona que atrae y que tiene magia, conecté mucho con ella y desde entonces hemos estado en contacto. O sea, Amparo es una mujer multifacética, con una visión increíble y actualmente ella es una empresaria del sector de los seguros, pero tiene varios proyectos muy interesantes. Entre ellos tiene en este momento un libro que lo estoy leyendo y me ha encantado. Tiene una historia de vida que creo que puede dejarle grandes lecciones a la gente. Y bueno, para no seguir siendo yo quien cuente de ella, Amparo, bienvenida, qué rico tenerte aquí y muchas gracias por aceptarnos la invitación. Wow, qué honrada me siento con esa presentación y estar en este espacio tan maravilloso con Juliana y Marcela. De verdad que la emoción no me cabe en el pecho de ser parte de este gran proyecto. Y ahora quién nos calla. ¿Ustedes están seguras del personaje que trajeron para acá? ¿Ahora quién me va a callar? Sí, Estamos efectivamente. segurísimas. No, y si es necesario, nos vamos con 2 episodios. O sea, no te preocupes que aquí no nos callan fácilmente. Totalmente, sí, efectivamente, yo soy Amparo Moles, vivo en la ciudad de Austin, Texas, inmigrante venezolana desde hace 11 años en esta ciudad, fue amor a primera vista. Y sí, aquí tenemos muchos sombreros, Amparo tiene muchos sombreros, como lo dice Marcela, muchos proyectos, pero créeme que el proyecto principal es llevar mi propósito de vida a cabo. Ese es el proyecto principal, soy una herramienta de Dios y hago exactamente lo que Él pone en mi corazón que debo hacer. Terrenalmente, empresarialmente hablando, manejo un grupo económico, se llama YouWell Group, donde tenemos una fundación maravillosa, porque entendí que el secreto de la vida está en dar más de lo que recibes. Y de allí también tenemos una empresa que se llama YouWell Capital Investment, donde ayudamos a personas a invertir con propósito. Y a esas personas que tienen dinero en el banco, que no se atreven y no saben qué hacer con ese dinero que está allí estancado en el banco, que única y exclusivamente hace rico es al dueño del banco y el tuyo no gana ningún tipo de interés. Entonces nosotros te ayudamos a invertir con propósito, hacemos un commitment y entonces invertimos en la ciudad de Austin o en todo Texas y todo el profit que tenemos lo repartimos en todas las personas que están incluidas en ese proyecto. Y también pues tenemos una empresa que manejamos riesgos, cualquier tipo de riesgo que tenga la persona y los bienes de esas personas. Acá en YouWell, acá en Medicare, nosotros podemos ayudar a manejar ese riesgo. Y parte de mi propósito de vida está allí en el tema de los seguros, porque en una oportunidad en el 2009 pues vivía yo bajo una depresión profunda, vivía en una caja negra, vivía en esa vida que nadie quiere estar allí, ni yo misma quería ser mi amiga. Y ese indomismo que hay dentro de mí, ese fuego interno, me retó un día a decir, ¿y entonces para qué estás viva? ¿Para qué sirves? Si no sirves para nada, vete de aquí. Y me lancé por el quinto piso de mi apartamento. Y pues en ese abismo, en ese vacío, tuve un encuentro con Dios
donde grité desesperadamente, Dios mío, no, cuando vi que ya todo estaba acabado. Ya después no me acuerdo de nada, simplemente aparecí en una sala de un hospital con una nueva oportunidad de vida y con esta historia tan maravillosa que le escribo en el libro de Amparo, una historia de fe. Pues déjame decirte que allí en ese libro, Amparo, una historia de fe, realmente atreví a contar mi verdadera historia, porque me invitaron a escribir en un libro anterior a ese libro y yo había manejado toda esta circunstancia como un accidente, porque mi vida continuó, fracasé hasta para quitarme la vida. Así es, esa era mi narrativa interna de mi cerebro que yo tenía. Y entonces yo manejaba todo ese episodio como un accidente. Y una amiga me dice, Amparo, ¿por qué no cuentas la verdad? Y es allí donde hago una introspección y digo, Dios mío, o sea, yo no he sanado este episodio. ¿Para qué me dejaste vida? Y es allí donde entra esa necesidad insaciable de sanar internamente para poder encontrar el para qué me pasó esto y poder ayudar a muchísimas más personas y ayudarlas también a salir de esa caja negra, ayudarlas a salir de esa depresión, ayudarlas a cambiar esa química cerebral que hay dentro y te hace una narrativa interna que no es la correcta. ¿Viste? No hay nadie que me calle. Wow, pero espera, porque es que nos has lanzado una bomba increíble y es mucho lo que tenemos que abarcar. Empezaste a hablarnos de empresas que tienen propósito, empezaste a hablarnos de un proyecto, digamos que de emprendimiento laboral, financiero, con un propósito muy claro, y de pronto nos cuentas que hace unos años pues estabas en una caja negra que incluso te llevaron a atentar contra tu vida. Ok, yo tengo que hacer un alto ahí porque la energía que tú transmites, la buena vibra que tienes, no coincide con alguien que en algún momento pudo haber estado en un estado anímico tan bajo. Entonces, sí te voy a pedir que devolvamos un poquito, entremos en la historia, obviamente está en tu libro y la invitación es que la gente lo compre, pero cuéntanos un poco cómo era esa mentalidad que tenías. ¿Qué pasa cuando te lanzas del quinto piso? O sea, ¿cómo sobrevives? Hay gente que de un tercer piso no ha sobrevivido, de un segundo piso no ha sobrevivido. ¿Qué es lo que pasa contigo? ¿Estabas sola? ¿Estabas casada? ¿Tenías hijos? ¿No tenías hijos? O sea, ¿cómo era esa vida? Y ponnos un poquito como en ese momento y luego ya cuando despiertas y te das cuenta que no fallaste al quitarte la vida, sino que Dios te puso en un lugar especial. Cuéntanos un poquito todo eso, o sea, devolvámonos y hagamos un poquito más desmoronada esa parte. Ajá, te lo dije, Julia. Mira, Juliana, te conté mi vida actual, pero cómo vino la trascendencia del antes al después. Te conté del que sí se puede. Y ahora bien, sí, efectivamente, esa era una joven que creció bajo etiquetas, bajo maltratos, bajo ausencias de padre, bajo una familia disfuncional, abandonos de hermanas, abandonos, y fue creciendo esa narrativa interna que había dentro, una niña muy creativa, una niña que era inquieta y le pusieron etiquetas de que era síndrome de desatención, con hiperactividad, con no sé qué, y no entendían que era ese mismo que había dentro de mí y nadie pudo canalizarlo en aquel momento. Obviamente, una niña que se fue de su casa a los 15 años, ¿por qué? Porque no podía soportar las injusticias que se vivían dentro de un hogar, las reglas que imponían incongruentemente dentro de un hogar, y pues tomé las riendas de mi vida. A los 15 años me voy en búsqueda de mi padre y pues me consigo que mi padre está casado con sus hijos, comienzo a sentir también ese rechazo de parte de su familia como tal, porque yo fui una hija fuera del matrimonio. Entonces, pues comienza esa narrativa en mi mente, negativo, vivía en todo no se puede,
en todo comparación, vivía siempre en una sociedad comparativa, en una sociedad porque ella lo tiene y yo no, porque ella tiene un papá y yo no, porque ella tiene una mamá que la comprende. Entonces, ¿sabes? Me fui haciendo ese patrón en mi mente que no es nada, absolutamente nada, Julián, de lo que me sucediera en mi vida, yo estaba satisfecha. ¿Por qué? Wow. Porque estaba esa narrativa interna en la mente, esas voces. Yo en el libro hablo mucho de las voces que me atormentaban constantemente. Fueron 26 años de voces negativas en mi mente, que me hacían, tú me hubieses conocido cuando yo tenía 20 años y era una persona que ni yo misma quería ser mi amiga, ni yo misma podía ser amiga mía. Entonces, era una persona muy creída, era una persona con todo y cada una de esas dolencias, de esa depresión y de esas narrativas, era una persona muy vacía. Yo le llamo siempre en mi reel, le llamo una persona pitillo. Pitillo en mi país es como straw, como el popote, que es vacía por dentro y plástica por fuera, siempre la vanidad, el cómo me veía, la necesidad de aceptación era increíble. O sea, era una cosa que yo necesitaba que las personas me aceptaran, buscaba la carencia del amor, o sea, de ese afecto, de ese amor, ese cariño. Y conozco una persona a los 20 años, yo era modelo, conozco una persona a los 20 años, el cual se convierte en el padre de mi primera hija. Esta persona venía, ya era casada, me doblaba mi edad, yo tenía 20, el señor 40, 45, y pues engañada totalmente, también lo cuento en el libro, y nace mi primera hija, o sea, yo una inexperta, sola, con depresión, ¿ok? Tengo a mi primera hija y no obstante se conecta mi depresión profunda con una depresión postparto. Claro. Imagínate tú, más una depresión más de fracaso porque descubro que el señor estaba casado y Ah, que lo descubriste en ese momento. lo descubro cuando ya yo tengo 5 meses de embarazo. Wow, qué duro. Y la historia, pues obviamente, siempre ha sido una persona que se pregunta dentro de la inconsciencia, ¿ok? Porque vivía en automático, en inconsciencia, siempre pregunto, o sea, soy una persona muy determinada, que no le tengo miedo al siguiente paso, que no tengo miedo a experimentar cuál es mi siguiente nivel, pero siempre sé qué es lo que quiero. O sea, de toda la vida, o sea, en toda esta oscuridad, en toda esta caja negra que siempre he querido, o sea, siempre tengo claro, tengo esa claridad mental de qué es lo que quiero. ¿Me entiendes? Entonces allí yo entendí de que yo no era una persona que se merecía un segundo puesto, de que yo había nacido para romper cadenas. Y comienzo a entender de que vine a romper esas cadenas, porque vengo de una abuela con una familia de madre soltera, mi mamá madre soltera, y mis hermanas, la mayoría madre soltera, y entonces vengo yo a ver cómo esto también se está repitiendo en mi vida y digo, no, o sea, ahí es como que empieza mi gran despertar, de que yo verdaderamente vine a romper estas cadenas trascendentales y generacionales que habían en mi linaje femenino. Así es que comienza esa revolución en mi vida y pues entre ese buscar, esa inconsciencia, esa depresión, pues hace lanzarme de un quinto piso. Al no verme, al no verme que había acabado mi vida, sino que me estaban dando una nueva oportunidad. Cállate la boca, Juliana. O sea, el tema está en que ese preciso momento, cuando yo me veo viva, el padre de mi hija agarra la oportunidad para quitármela y decir que yo estoy fuera de control, que estoy Wow. loca, que estoy desquiciada y que yo no puedo criar a mi propia hija.
y me quita a mi hija y no la puedo ver. Y ese fue como que el motor o la gasolina que a mí me encendió para yo poder salir de esa cama, de esa depresión, recuperarme, operarme, porque, o sea, en el accidente se partió mi hígado en dos, se abrió en dos, tuve un derrame interno, tuve muchas fracturas, múltiples fracturas, y me tuvieron que operar y remendar y pues hacerme todo lo que me tenían que hacer para poder estar aquí en este podcast el día de hoy hablando con ustedes. Entonces, cuando salgo a eso, o sea, cada una de las operaciones que me hicieron y cada una de las circunstancias en las cuales yo tuve que pasar, mi único objetivo era recuperar a mi hija, recuperarla y traerla de nuevo conmigo, o sea, ver todo lo que había perdido por una mala decisión y sanar. Bueno, ni siquiera sanar, o sea, ir tomando conciencia de para qué me pasó. Y es allí donde comienza mi creador, Dios, la energía pura, lo que tú creas, a reflejarse en mi vida y hacerme ver cosas impactantes, personas que comenzaron a ayudarme, ángeles que comenzaron a aparecer en mi vida y verdaderamente entender de que no estaba sola y que la fe o sea, que la fe que yo tenía que ponerla era en él y que si yo creía y accionaba en él, iba a recuperar a mi hija. Tal cual, así fue. Pasó un año, obviamente, pero en un año recuperé a mi hija. Qué maravilla. Y Wow. Amparo, hablemos un poquito de ese proceso cuando obviamente tienes la motivación de lo que era recuperar a tu hija, pero en ese momento, digamos, ¿quién te ayudó? ¿Fuiste a terapia? ¿Tuviste consejeros? ¿Ibas a una iglesia? O sea, pues sí, hay muchas veces que uno es consciente de lo que tiene que cambiar, hace ese proceso de introspección, pero muchas veces no sabe qué hacer, por dónde empezar, qué pasos tomar, quién fue tu guía. ¿Quién fue tu guía en todo ese proceso para empezar a decir, salgo del rol de víctima y me hago cargo de las cosas y empiezo pues a trabajar en mí para sanar todo lo que nos cuentas que sanaste? Mira, cuando me haces esa pregunta, automáticamente mi cerebro me lleva a un punto en específico. Estando en la clínica, en el hospital todavía, llegó una amiga de la infancia que teníamos años que no nos veíamos, porque yo me fui a los 15 años de mi pueblo natal, me fui a vivir a Margarita, que es como una isla que está totalmente a distancia de donde yo vivía, y a los 26 me caigo. A los 26 ella me ubica, se enteraron en el pueblo que yo había tenido ese accidente y ella fue al hospital y me hizo un regalo muy importante y fue un libro que se llama Una vida con propósito. Y es un libro que se leía en 40 días para que tú pudieses descubrir tu propósito de vida. Y mediante ese libro cristiano, es un libro cristiano basado en la Biblia, mediante ese libro yo fui como que teniendo un poco más de claridad, un poco más de claridad. ¿Qué es lo que pasa? Esto es ya a nivel mental, pero a nivel espiritual, si nos ponemos a verlo en perspectiva, había una guerra espiritual en mi vida, en mi alma. ¿Por qué? Bueno, porque yo a los 12 años acepté a Cristo como mi Salvador. Cristo, Jesús, Dios, ¿ok? Y pues durante la adolescencia yo no fui más a la iglesia, pero sí existía la conciencia del temor a Dios, ¿ok? En este vaivén de la vida, cuando ya yo tengo 25, 26 años, que se me presenta esta circunstancia con el padre de mi hija, una de mis amigas, me dice, no, Amparo, te voy a llevar donde un amigo mío que lee las cartas y hace cosas para que puedas retener a esta persona en tu vida, y me ha llevado a un centro de esto donde muchas personas creen,
excepto yo, porque yo entré a ese lugar y yo no creía. Cállate la boca, Marcela y Juliana, que me han puesto a hacerme baños, a hacerme cosas, rezos, vainas, cosas locas, y comenzaron a surtir cosas en mi vida extrañas en esos días. Eso, ponte tú, eso fue como 2, 3 semanas antes de yo caerme, ¿ok? Yo estaba bajo efectos psicotrópicos, ¿por qué? Porque iba donde psicólogos y psiquiatras a tratarme, ¿ok? Estaba desesperada buscando una solución. Iba a este tipo de centros, ¿ok? De ocultismo, y no obstante, seguía leyendo la Biblia. Entonces, ¿sabes? Había una guerra ahí espiritual para dónde iba a agarrar mi alma, y me comenzaron a surtir cosas a través de esos baños que yo hacía y esos rituales que me ponían a hacer. Y no sé si ustedes lo han escuchado, cosas como la parálisis del sueño. Es un evento que le pasa al ser humano, que sientes que tu alma se eleva, sale de tu cuerpo, pero que no puedes mover, quieres moverte y te ves allí en la cama, y ese desespero de querer salir y no poder salir. Y fueron pasando muy, muy seguido. Obviamente ahorita la conciencia me deja saber de que a lo mejor estaba abusando de los psicotrópicos, porque yo me sentía triste o no quería pensar en algo y ¡pum! Me tomaba uno de estas pastillas que me recetaba el psiquiatra. ¿Me entiendes? Entonces a lo mejor era parte también de eso, más aunado a todas las cosas. Lo misterioso de todo esto es que el día que yo me caí apareció una mariposa gigante marrón con 2 manchas negras en sus alas, postrada en la puerta de mi habitación. Esta mariposa, pues, en unas culturas le llaman la mariposa de la muerte. Lo misterioso es que ella no tenía cómo entrar a ese apartamento, porque yo vivía en un apartamento en plena metrópolis de Caracas, totalmente hermético y cerrado, que no existía por dónde entrar. Y pues esa mariposa, ahorita entiendo que traía un mensaje claro para mí que yo no pude en aquel momento discernir. Y esa mariposa sin color, blanco y negro, ¿sabes? Sin nada que pudiese transmitir bonito, era yo. Esa persona que vivía en esa depresión, en esa caja negra, metida allí, en esa oscuridad absoluta. Entonces, por eso es que viene, por eso que viene el tema de la mariposa. Cuando yo decido escribir mi libro, automáticamente viene una imagen a mi mente de una mariposa gigante con full maripositas de colores que la atraen. Y entonces yo digo, no entendía y no entendía, pero así fue como se hizo, exactamente como vino a mi mente, se hizo la portada del libro, que es esa que tú tienes allí. Muéstrala, Marce, la portada del libro. Esa soy yo, la de la portada del libro, dice poco de mariposas. Luego entiendo el mensaje que la gran mariposa soy yo, que atraigo muchísimas maripositas que todavía viven en oscuridad, y las ayudo a tener ese color y a encender su vida a través de mis experiencias, a través de esta luz que irradio, como tú dices, Juliana, y a través de todo el conocimiento que he tenido que ir paso a paso, ¿ok? Imagínate, desde el 2009 que yo me caí, ha sido paso a paso, creciendo mente, cuerpo, espíritu y también finanzas. Ha sido paso a paso, no, los resultados no se van a ver nunca de la noche a la mañana. Lo que pasa es que las personas subestimamos el largo plazo y sobreestimamos el corto plazo. Entonces, ¿qué puede pasar en tu vida en una década? Ah, no, yo quiero que pases en un mes, ahorita mismo, y no existe. Enamórate del proceso.
para que puedas tener los resultados deseados. Entonces, llegó a mi vida mi esposo, obviamente una persona muy culta que ha leído millones de libros. Yo era antilectura, quiero que sepan, y pues yo era enfocada en accionar. Yo era una persona de más acción, menos lectura, menos conocimiento. Él era más conocimiento, pero menos acción. Entonces nos complementamos ambos y empecé a amar a los libros, empecé a amar el conocimiento. Conocí Tony Robbins en mi vida, conocí a Grant Cardone, a Jim Rohn, a Napoleon Hill, a John Maxwell, a todos estos mentores maravillosos que han dado ese mejor input en mi vida para poder tener esta versión refinada, actualizada, y que no es la versión que ustedes van a ver dentro de 10 años, porque seguimos creciendo y seguimos aprendiendo todo el tiempo. Claro. Amparo, la idea de que mucha gente tiene es que yo estoy en una situación complicada y necesito que las cosas cambien para yo poder salir de ella. Yo te pregunto, ¿qué tanto cambiaron las cosas afuera? O sea, cuando tú te despertaste en el hospital, todavía seguías sin tu hija, seguías con una cantidad de situaciones que no habían cambiado, porque en tu vida las situaciones, si uno las seguía mirando desde afuera, todo seguía igualito, el cambio fue desde adentro. Hablemos un poquito de eso porque creo que tienes mucho que explicarnos y contarnos. Totalmente, Juliana. Sí, cuando tú cambias tu manera y tu perspectiva, tu mundo automáticamente cambia. ¿Ok? ¿Por qué? Porque mi narrativa siempre era negativa. Yo no puedo, yo no sirvo, yo soy una víctima, y esas excusas estúpidas que nos ponemos siempre en el cerebro. Cuando llegó esa circunstancia en mi vida, ahora no tienes a tu hija, ahora no tienes ni siquiera el novio que tenía, porque yo estaba, ¿sabes?, separándome del papá de mi hija. Tenía un novio en ese momento que actualmente es mi esposo, porque nadie quería estar con la loca, porque obviamente era la loca, ¿me entiendes? Entonces ahora era peor, era rechazo absoluto, quebrada, porque de ir a mi negocio siempre he sido una persona próspera, eso sí te lo puedo decir. De ir mi negocio en lo máximo a cero, a estar quebrada, a empezar totalmente de cero. Allí, aquí adentro de mí siempre hay como que esa llama, ese fuego que me dice, vamos mamita, que ahora sí puedes. Como el ave fénix, mientras más bajo toco, más alto me levanto. Así me ha puesto la vida a verme desde afuera hacia adentro. Y sí, toqué fondo, comí barro, como dicen en un país, o estuve en lo más fondo, que un momento yo me paré, ok, que hay más abajo, ya no hay más nada. Entonces, como no hay más nada, vamos ahora para arriba. O sea, mira, allá al fondo, allá arriba hay una luz, vamos hacia arriba. Ese fue mi ímpetu. O sea, ya más abajo no podía caer. Y comenzar a construir. Comenzar a construir, comenzar a dejar de decirme cosas y excusarme, y que yo aprendí de que la única responsable de todo y cada uno de los resultados de mi vida era Amparo Moris. No era más nadie. O en un momento me pusieron en uno de mis entrenamientos, me pusieron a hacer una lista de todos los responsables por el cual yo no había logrado mis objetivos. Y yo puse a mi mamá, a mi papá, a mi abuela, a mis hermanos, al vecino, al amigo, a todo el mundo. Y cuando mi entrenador me lee esto, me dice, Amparo, pero en toda esta lista aquí no estás tú. Y ahí me cayó el 20, dijeron mis amigos mexicanos. Me cayó el 20 y dije, ok, o sea, tú le echas la culpa a todo el mundo, pero no ves que tú eres la responsable absoluta de los resultados que estás obteniendo en tu vida.
Entonces, yo era la responsable de los resultados. Llegaban personas maravillosas a mi vida, llegaban personas, pero yo era una persona vana, superficial, que le echaba la culpa. O sea, yo sentía que el mundo me debía todo, todo. El mundo me lo debe todo. Entonces, tú ¿qué tienes aquí? Cuando yo comencé a cambiarme esa narrativa, ¿a qué vine? ¿Para qué soy buena? ¿Qué puedo yo aportar a este mundo? ¿Qué puedo yo ayudar a otras personas? ¿Cómo lo hizo Jesús? Porque para mí, en una de estas entrevistas, un día me preguntaron, Amparo, ¿cuál es tu mejor coach? ¿Cuál es tu mayor líder? ¿A quién tú sigues? Y yo dije, a Jesús. Y el tipo se quedó así, atónito. Me dijo, pero eso no tiene congruencia de lo que tú hablas con lo que dices. Sí, es que la persona, el líder más perfecto que yo pueda seguir ahorita es Jesús. Así de simple. Pero es que tú hablas de millones, de billones, de opulencia y Jesús no era. Y tú me dices que en esa época él necesitaba algo de eso. Si tenía todos los poderes habido y por haber. ¿Me entiendes? O sea, el poder del amor, el poder del perdón, el poder del desapego. ¿Tú crees que pudiese haber él tenido la necesidad de necesitar dinero? Eso lo estamos viviendo desde ahorita. Entonces, la persona después cuando yo se lo veo desde esa perspectiva, se lo pongo desde esa perspectiva, me dice, wow, tienes razón. No lo había visto nunca así. Pensé que me ibas a decir Tony Robbins o Grant Cardone, que es una persona que mueve billones, ¿sí? Obviamente uno sabe a quién seguir, pero espiritualmente o esa energía pura, esa energía que tú realmente tienes que seguir, tiene que ser elevada, no puede ser terrenal. Claro. Así es. Así que así pude ir cambiando mi perspectiva, mi narrativa, y cada vez que iba cambiando mi narrativa, comencé a traer a mi vida cosas positivas. Cosas positivas, entender que las cosas no me pasaban a mí, las cosas pasaban para aprender cosas y para hacerme mejor persona. Que para qué yo quería recuperar a mi hija. Verdaderamente estaba yo hecha para recuperarla y traerla conmigo. Verdaderamente yo estaba hecha para tener un matrimonio, para seguir avanzando, para seguir conquistando. Y pues es allí donde entro a estudiar el tema de los seguros, porque aquel momento cuando yo me caí, yo no tenía seguro. Y yo terminé en un hospital público. Entonces fue allí donde comienzo yo a entender, es que mi vocación es ayudar a las personas. Y esa pasión que comenzó a encenderse dentro de mí, ayudar a estar protegido a otras personas, a darle conciencia a esas personas de que siempre es necesario un seguro, que es necesario en la vida. ¿Por qué? Porque te ayudan a estar tranquilo, a protegerte. Aquí en Estados Unidos, pues yo me dedico a agregarle valor a los seniors, al adulto mayor, que son los más desprotegidos y vulnerables de la sociedad. Y ellos aquí tienen un seguro que yo ni siquiera tengo que estar pidiéndole su tarjeta de crédito, solamente entro a su casa, le agrego valor, le ayudo a que agarre mayores beneficios y da así. Y eso para mí es la mayor satisfacción que yo tengo en mi vida. Que ese senior me conozca y wow, o sea, me aman. Porque les agrego valor, les ayudo a agarrar más beneficios con el seguro que ya tienen, que han trabajado toda su vida y que lo desconocían. Entonces, a partir de allí, pues yo comencé a amar mi carrera. Me vine a Estados Unidos, ¿ok? Yo empecé los seguros en Venezuela, con Banesco Seguro, y empecé a agregarle valor. Y cuando yo tengo que dejar mi carrera y venirme para acá y empezar desde cero, Juliana, ¿ok? Yo dije, wow, ¿y ahora qué se me viene? Pero yo dentro de mí dije, no se me puede venir una cosa más catastrófica que caerte en un quinto piso. Claro. ¿Entiendes? Y entonces, a partir de allí, yo comienzo a ver mi vida.
Cuando yo iba en el avión, que iba a un lugar desconocido, no sabía qué se me esperaba, no sabía hacia dónde iba, no, ya yo tenía todo en mi país y estaba dejando todo por nada. Y cállate la boca que también estaba dejando a mi hija, porque me la volvieron a quitar ya después de tantos años. Y el papá de mi hija no me firmó el permiso de trabajo para traérmela. Y me vine sin mi hija, con mi bebé, mi esposo en esa época, arrancamos para acá. Yo dije, Dios mío, en ti confío. Y es allí donde comienza, ¿sabes? La fe, la fe, la fe, la fe, la fe, la fe y acción. La fe y acción y creer en ti. Cuando yo venía en el avión, mi mundo pasó así como una ruleta. Todo lo que había construido desde aquel momento que quedé desde cero a tener un apartamento ya, casa, dinero, dólares, no sé qué, a empezar de cero. A un país donde ni siquiera sabía decir hello, nada, no hablaba nada aquí inglés. Empecé de cero, hermano, y yo me acuerdo que yo llegué aquí un 3 de junio. El 4 de junio en la madrugada ya estaba trabajando limpiando en un gimnasio, cuando en mi casa ni limpiaba, tenía muchachas que me arreglaban todo, me hacían todo. Limpiando en un gimnasio. Limpiaba casas, fui housekeeping, manejé autobuses por 5 años aquí en Estados Unidos, pero siempre con la convicción, lo tengo que hacer, tengo que aprender de esto, qué debo hacer, soy migrante, necesito mis papeles, o sea, siempre buscando el siguiente nivel, buscando el siguiente paso, pero aceptando y amando el proceso. Lo que yo te puedo decir, Juliana, de todo el proceso de mi migración es que nunca me dije qué tiene este país para mí. A ver, déjame pedirle aquí a quién es el presidente, Barack Obama. Ah, bueno, Barack Obama, ¿qué es lo que me tiene para mí? Nunca. Siempre me pregunté qué puedo aportarle yo a esta nación que me está abriendo sus puertas. Y así fue mi visión. Yo creo que esa fue la clave del éxito en este país. Y debe llegar desde cero a construir empresas que me generan más de 10 millones de dólares, créeme, o sea, no es fácil, pero es un paso a la vez con convicción. No stop, no puedes parar. Aquí no hay no retorno. Cuando tú tomas una decisión en tu vida y cuando tú tienes la certeza hacia dónde vas, no hay retorno. ¿Ok? Y de aquí hacia adelante. Y de aquí hacia adelante. Y tú me dices, Amparo, pero dime verdaderamente, ¿a quién invertiste? ¿Dónde invertiste? ¿Quién te ayudó? El mayor activo que yo tengo, Juliana y Marcela, está aquí. Millones de dólares están aquí. Antes de comprarme casa, antes de comprarme carro, antes de comprarme una cartera, una bolsa, siempre invertí aquí. Tiempo y conocimiento. No existe más. No hay regla. O sea, tú no puedes saltarte el proceso. Como dice nuestro guía en la mentoría, Marcela, John Maxwell, ley del tope, tú no puedes dar más de lo que hay en tu mente. Es la ley número 1 del liderazgo. Entonces, si tú no creces y no eres un eterno estudiante y aprendiz, ¿qué le vas a dar a las personas que atraes? Claro. Solamente ese poquito que hay en tu mente, no. Tienes que tener una mente amplia. Me dice ahorita, Amparo, ¿de qué religión eres? No soy de ninguna religión, porque las religiones te encierran. Las religiones todas, absolutamente todas, existen millones de religiones y todas te encierran a sus creencias y a sus doctrinas y no te dejan pensar más allá de la nariz. Entonces, no existe ninguna religión en mi vida, existe conexión directa con la energía pura, ese fuego interno que Él pone en mi corazón, y hablar directamente con Él te da sabiduría, te da inteligencia,
discernimiento, dominio propio y pedirle que seas una mejor persona cada día. Siempre va a ir puliendo esa versión que ya tú tienes en ti. La va a ir puliendo, la va a ir puliendo y va a ir sacando ese diamante que está ahí y solamente dejarte guiar por esa intuición. Todos. Tú le preguntas a Tony Robbins, tú le preguntas a cualquiera que esté en el medio que ya lo ha logrado y te van a hablar del discernimiento, de la intuición, de eso que hay aquí en el pecho que te hace guiar y tomar decisiones. No existe otra. Sí, Y todos existe. lo tenemos, ¿no? Se desarrolla. Todos los tenemos y lo desarrollamos, pero estamos atrapadas en la aprobación. ¿Será que sí compro esto? ¿Será que no? No, no, hermana, cuando tú te haces responsable de tu vida, es que realmente eres dueña de tu vida. Tú no eres dueña de tu vida hasta que tú no te haces responsable 100% de ella. Y responsable es en las tomas de decisiones. En verdaderamente si te caíste y fracasaste, aprendiste y seguiste adelante, pero es que la mayoría de las personas, ¿qué es lo que pasa? Fracasan a la primera y dicen, ay, no, esto no es para mí, y se van. O están tratando de comprar algo y no le pasa la tarjeta, ay, esto es una señal del universo que yo no tengo que comprar esto y yo mejor me voy. Vienen de las creencias que nos dicen desde pequeños, mire, Amparito, arrópese hasta donde la cobija le llegue. Entonces tú estás tomando un paso importante en tu vida, Marcela y Juliana, estás comprando, haciendo una inversión de millones y entonces te llega ese mensaje. Que te acuerdas que tu abuelita te decía, arrópese hasta donde la cobija le alcance. Y dice, ay, como dice George Harry, no, a lo mejor no compro nada. Entonces allí donde cabe la conciencia de que los valores que nosotros tenemos son adoptados. ¿Por qué son adoptados? Porque simplemente tu madre, tu padre, tu abuelita, tu héroe favorito te dijeron lo que era bien y lo que era mal. Pero nunca tuviste la decisión de tomar un valor y arroparlo hacia la persona que tú te querías convertir. Entonces, cuando eres adulta, comienzas a ponerte reglas, tus reglas principales. La regla, como por ejemplo la regla de Marcela, es el orden, ¿me entiendes? Y es los procesos, y es el orden. Y entonces muchas veces esas reglas no van aunadas con los valores. Y ahí donde comienzan las frustraciones, donde comienzan los estancamientos, donde comienzan esas voces a hablarte. Bueno, pero si tu valor principal es la libertad, porque en mi caso yo me lo decía, mi valor principal es la libertad absoluta. Entonces, pero mi regla como adulta, yo decía que en mi regla, mi esposo, o sea, soy mono hombre, ¿sabes? O sea, una cosa que no es, ¿sabes? Ahí te pones tú a hablar, bueno, pero si tu valor principal es la libertad, ¿por qué tú no eres open mind? Porque tu esposo no puede tener otras mujeres y tú puedes tener otro hombre. ¿Sí me explico? Lo que les quiero decir de los valores con las reglas. Entonces, allí tú tomas conciencia y dices, ok, la libertad no es mi valor principal. Y eso es parte de nuestros problemas principales, porque no nos damos el tiempo de revisar tus valores, los valores principales. ¿Son adoptados o son adquiridos o realmente yo los puse por la persona en la que me quiero convertir? Aquella persona que se quiere convertir en una persona fitness, entonces su valor principal es la alimentación. Su alimentación no puede ir por encima de cualquier otra, de otro valor. No existe la flexibilidad en ella. ¿Me expliqué? La disciplina tiene que entrar dentro de sus valores. Ah, pero te quieres volver fitness, pero sigues comiendo chicharrón, sigues comiendo tortas, sigues comiendo pan. Entonces comienzan los valores con las reglas y comienzas a sentirte estancada, frustrada, ay, que no bajo de peso, ay, es que no bajo de peso, ay, es que no bajo de peso.
Entonces allí empieza con los valores. Y eso no lo inventó Amparo Moll, eso es de Tony Robbins y quiero darle el crédito porque en su libro se llama, ya te voy a decir cómo se llama, se me va el yo-yo de vez en cuando. Conquista su destino, de Tony Robbins. Allí te habla de eso específicamente, donde te va a dar claridad mental de lo que son las metáforas, las reglas y los valores. Y eso me lo enseñó él y lo entendí, gracias a Dios, perfectamente. Y allí es donde tú comienzas a cambiar, ¿sabes? ¿Qué es lo que yo quiero en mi vida? ¿En qué persona me quiero convertir? ¿Qué quiero impactar? Y comienzas a cambiar esos valores por los valores de una persona que se quiere convertir. Así de simple. O sea, yo decidí en mi vida yo ser billonaria. Y se lo estoy dejando grabada aquí en este post. ¿Qué fecha hoy? 23. 23. 23. Entonces, ¿cuál es el valor principal? Pues no, stop, no puedes parar. No puedes parar. Tienes que identificar cuál es la resistencia. Tienes que seguir adelante todos los días. Investigar, estudiar y seguir. No stop. Aquí no hay descanso. Así de simple. Entonces, ¿por qué? Porque yo decidí, yo tomé una decisión. Y tienes que tener congruencia, mente, cuerpo, espíritu y finanzas con lo que dices. Yo sí quiero que hablemos un poquito de lo que ha sido todo el proceso de Inaud, tu esposo, porque en algún momento me comentaste que siempre manejaste, digamos, eso como un accidente y no se hablaba del tema. Entonces, ¿cómo viene todo este proceso que veo que en el prólogo del libro te lo hace Inaud y te cuenta lo que pasó con la mariposa y que una mariposa marrón con azul, y él cuenta cómo fue desde su perspectiva verte ahí, encontrarte cuando te caíste por el 5.º piso y todo ese proceso? Luego cuando ustedes siguen juntos, migran, obviamente siendo él un hombre muy culto, como nos cuentas tú, está como en todo ese proceso, vuelven ustedes a empezar, pero no siempre las parejas van como al mismo nivel o crecen o se apoyan. Digamos que, ¿cómo ha sido ese proceso de acompañamiento de tu pareja actualmente en todo este tiempo, en toda la transformación de Amparo? Porque claramente no es la Amparo con la que él se casó. Entonces cuéntanos un poquito de eso. Totalmente. Esa entrevista se la tienes que hacer a Inaú. Pero realmente voy a ir deshebrando esa gran pregunta. Pues hiciste una gran pregunta generalizada. Te la voy a ir deshebrando. Sí, ciertamente fue un tema tabú del cual no se habló. Se habló siempre de un accidente. ¿Y por qué? Bueno, porque simplemente me pusieron a hacer pruebas psicológicas para demostrarle al tribunal de que yo no estaba loca. Y yo jamás pude decir de que yo sí me lancé, ¿me entiendes? Yo siempre trabajé eso como que si yo me monté en un muro, cambié un bombillo y me mareé y me caí. Siempre fue la versión que todas nos aprendimos y la que yo siempre dije y nunca, ¿por qué? Por eso. Ahora obviamente ya no me importa decirlo, mi hija ya tiene 20 años, vive conmigo, es libre, ya sabe la verdadera historia y yo sané internamente, ¿ok? Y ya no me importa. Pero como eso no se trató nunca, nunca como un desequilibrio mental, como lo que verdaderamente fue, que fue la depresión, nunca se trató por miedo de mi hija, por miedo de mis otros hijos, de que dijeran o sea, demostrar esa vulnerabilidad. Ciertamente, cuando escribo y decido escribir mi libro, todavía se lanza allí wow, ¿será que se puede decir? ¿Será que no? ¿Cómo lo va a ver la sociedad? Que no sé qué. Y se lanza, ¿sabes? Ese tema allí, pero lo más impactante fue cuando yo le dije a Inaud, quiero que seas mi prologuista, porque ¿quién más que tú que para que sea ese prologuista que estuvo allí? Y él escribe también, él es escritor y escribe en Venezuela, escribía constantemente en un periódico. Y entonces
pues yo sí vi que yo termino de escribir el libro, ya estamos a punto de entregar el libro, y Naú, y el prólogo. Sí, 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 yo te voy a ayudar, es que estaba muy ocupado, que no sé qué. Vamos, ya terminé de escribir el libro y quedan 500 palabras disponibles única y exclusivamente para el prólogo. Dime si no lo quieres hacer, yo no sé, le pido a una amiga, no sé, a mi amigo, mi mejor amigo ChatGPT que haga el prólogo, cualquier cosa. En fin, que lo puse entre la espada y la pared porque ya habían pasado 3 meses de aquella petición formal de que me hiciera el prólogo. Y es allí donde en un día íbamos saliendo para nuestra oficina en McAllen y me dice, vamos a ir a desayunar. Y yo le digo, pero ¿por qué vamos a desayunar? Vámonos y desayunamos en el camino, que no sé qué. Yo sí noté que él en la noche pasó toda la noche en la computadora y con música, él se pone música electrónica, así tipo Paul Van Dyke y todo eso. Se acostó como a las 6 de la mañana y a las 7 ya nos íbamos. Y yo le digo, pero ¿por qué quieres ir a desayunar? Y entonces yo le digo, vámonos de una vez, nos llevamos a los niños, nos vamos y desayunamos en la carretera. Me dice, no, yo quiero ir a desayunar contigo y tal, no sé qué, vamos, vamos, vamos. Yo no acepté el salir, volver a la casa y luego buscar a los niños y luego irnos de viaje hasta McAllen, que queda casi 4 horas y media, porque íbamos a llegar tarde y íbamos a una... En fin, que nos fuimos todos, fue como pasó y entramos a un restaurante. Yo veo que él andaba con su carpetica aquí y en fin, que yo andaba intransigente y él pues me dice, bueno, solamente todo lo que yo estaba haciendo era para entregarte el prólogo, para decirte que ya estaba listo. Y yo, todo esto para darme el prólogo. Es la manera de pensar de las mujeres cuando estamos hormonales. Entonces, y yo leo el prólogo, me dice, sí, toma, léelo. Y yo leo el prólogo, me quedo leyendo el prólogo y la broma, no sé qué. Y yo dentro de mí dije, todos estos meses para escribir esta mierda dentro de mí, dije yo. Pero me imagino que mi cara no fue de acuerdo con lo que estaba pensando. Y me dice, exactamente esa era la cara que yo quería que pusiera. Porque ese es un prólogo que escribió ChatGPT. Ahora, este es mi prólogo. Y me ha entregado el prólogo, muchachos. Y yo he comenzado a leer ese prólogo. Y he comenzado a llorar, pero hipiadito, a llorar y a llorar y a llorar. Y todavía leo el prólogo y les puedo decir que sigo llorando. Porque fue un tema que nunca en la vida se había hablado. Mi hijo Matthew ve que estoy llorando leyendo el prólogo y me dice, mamá, ¿qué estás leyendo? Y me quita la hoja cuando yo termino. Y a él comienza a leer el prólogo y comienza a llorar y a llorar y a llorar y mi hija Alice no entiende y todos los 4 terminamos llorando con el prólogo. Y yo dije, wow, ¿por qué nunca me dijiste eso? Y entonces él me dice, sí, te lo dije cuando estabas en la cama, pero me imagino que estabas inconsciente todavía o no le paraste bola a lo que yo te estaba diciendo, pero yo sí te lo dije. Y es allí donde uno abre y entra en conciencia, porque el ser humano siempre se enfoca en la víctima. Siempre se enfoca en la víctima, en la persona que se cayó, le pregunta a esas personas, pero nunca, nunca en la vida le preguntas a la persona que consiguió o a la persona que perdió o a esa persona que estaba allí, lo ignoran, lo vetan totalmente. Y es allí donde yo dije, wow, tantos años te ignoré, tantos años, nunca te pregunté cómo te sentiste tú cuando encontraste ese cuerpo ahí tirado en el piso, cómo te sentiste, cuál fue tu desesperación, cuáles fueron tus miedos. Y verdaderamente yo pienso que a través del prólogo yo terminé de sanar.